Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Esta historia fue contada por una enfermera muy asustada que juraba que en el Hospital Civil de Guadalajara, en el año 1977, donde realizaba sus prácticas profesionales, fue testigo de un hallazgo que cualquiera podría pensar que fue solo una pesadilla, ya que vio cómo al ser derrumbada una columna por cuestiones de la construcción de la torre de especialidades, encontraron a una mujer de tez muy pálida emparedada, con su cuerpo incorrupto, es decir, como si estuviera aún viva y con todo su físico y ropas perfectamente conservados, pero con una daga en forma de crucifijo, con piedras incrustadas enterrada en su corazón. Cuenta la enfermera que albañiles y médicos del hospital se quedaron atónitos con tal descubrimiento, y más porque la mujer vestía con ropa de una época muy antigua, tal vez colonial. Se dice que su palidez era tal que se podían ver sus venas a través de la piel, e incluso cuando le abrieron los párpados tenía unos ojos azules intensos. Sin embargo, antes de que los directivos médicos decidieran qué hacer o a quién avisar, alguien, probablemente alguno de los médicos, llamó a un cura católico y éste avisó a altos mandos de la iglesia, al parecer del Opus Dei, para que vinieran a ver a la que de inmediato ya era considerada una mujer vampiro, debido al crucifijo que tenía enterrado. Las autoridades eclesiásticas llevaron un ataúd de madera y envolvieron a la mujer con papel aluminio. Algunos afirman que ya fue encontrada dentro de aquel ataúd, y sin dar más razones se la llevaron. Las autoridades médicas, extrañamente, lo permitieron, tal vez porque dicho hospital recibía fuertes donaciones de la iglesia, o tal vez recibieron la llamada de alguna autoridad muy alta. Lo cierto es que ordenaron a la enfermera y a todo el personal involucrado que guardara silencio, si no, perderían hasta su cédula profesional. Sin embargo, esta enfermera, tiempo después de lo que vio, se animó a dar los detalles en el programa de radio La Mano Peluda que dirigía Juan Ramón Sáenz, y agregó que aquel sacerdote con el cual posteriormente llevó una buena amistad, al tratar el tema, le confesó que el cuerpo fue llevado al Vaticano por órdenes del mismísimo Juan Pablo II. Al menos a esa conclusión llegó, ya que uno de los médicos, el cual auscultó el cuerpo, preguntó qué harían con él. A lo que uno de aquellos 4 sacerdotes respondió simplemente: «Esta jovencita tiene que irse de inmediato a Roma». Muchas personas escucharon aquel día la ya mencionada transmisión de radio, y esta historia se regó como pólvora por todos lados, haciéndola muy conocida en el estado. Hay quienes agregan que la dama era de origen europeo, tal vez irlandés, por lo que deducen que se trata de un tipo de vampiro llamado The Argdú, una criatura de forma femenina, muy temida en Irlanda, cuyo nombre significa Red Blood Sucker. Este vampiro data de la época céltica y aún se le teme. La única manera de contener sus depredaciones es apilar piedras sobre cualquier sepulcro sospechado, o en este caso, siendo emparedada y así contener tal bestia. En cuanto a la daga en forma de crucifijo, se trataría de la Cruz de Santiago, la cual es una cruz latina de gules simulando una espada, con los brazos rematados en flor de lis y una panela en la empuñadura. Se dice que su forma tiene origen en la época de las cruzadas, cuando los caballeros llevaban pequeñas cruces con la parte inferior afilada para clavarlas en el suelo y realizar sus devociones diarias. Las 3 flores de lis representan el honor sin mancha, que hace referencia a los rasgos morales del carácter del apóstol. La espada representa el carácter caballeresco del apóstol Santiago y su forma de martirio, ya que le cortaron la cabeza, fue decapitado, con una espada. También puede simbolizar en cierto sentido
tomar la espada para vencer a las fuerzas del mal en nombre de Cristo. Como ven, la fascinación por los vampiros no tiene ni tiempo ni lugar, y siempre se entremezclan realidades y mitos, lo que lo hace aún más fascinante. Cuando yo aún vivía en mi pueblo natal, Salamanca, Guanajuato, causó mucha sensación esta historia, aún más porque con mi familia vivió una señora originaria de Tampico. Ella sirvió de nana de mi padrastro y de mis hermanos, pero esta persona trabajó con la familia motivo de esta historia cuando ellos llegaron a Salamanca, procedentes de esta ciudad costera. Esta señora platicó muchas historias de esta familia, ya que eran muy prominentes en el sector petrolero, y dejó de laborar con ellos precisamente cuando la señora de la casa falleció, cuando la familia tomó la decisión de llevársela para Tampico. Después de algunos años se descubrió lo que línea abajo se cuenta, y causó gran revuelo en mi pueblo. Pero para buena fortuna ella se fue, en teoría. Esta es la historia. Corría la década de los años 70 en la pujante ciudad Madero, con actividad petrolera cuando el miedo se apoderó de una gran parte de la población. Como reguero de pólvora se esparció el rumor de que una mujer, vampiro, acechaba en las calles. Desde ese momento todo fue distinto. Las calles de Tampico y Ciudad Madero se quedaban vacías cuando apenas comenzaba el ocaso, cuando la noche sombreaba el cielo e intercambiaba el sol por la luna. La leyenda comienza en la colonia Árbol Grande de ese municipio, donde habitaba una mujer que era esposa de quien fuera uno de los superintendentes de la refinería que se localizaba en ese sector, que posteriormente fue cerrada para construir el Centro de Procesamiento Petrolero, Francisco I. Madero. Era la más devota y benefactora de las mujeres de la iglesia de San Juan Bosco, de semblante apacible y de complexión delgada, una dama de sociedad con facciones delineadas y totalmente entregada a su familia, pero sobre todo al servicio a Dios y su parroquia, organizadora de toda clase de eventos en beneficio de la parroquia, hoy convertida en una de las más hermosas de Tamaulipas. Con su espíritu altruista junto con su marido, fue uno de los principales apoyos del padre Ignacio Rosiles para impulsar ese templo. Ante el amor que sentía por la iglesia, le pidió al párroco, quien con el tiempo se hizo su amigo, que le permitiera que al morir su cuerpo fuera sepultado en ese templo, en la zona de catacumbas, a lo que Rosiles le afirmó que su deseo sería concedido, según la cronista de la ciudad, Carolina Infante Pacheco. Por azares del destino, la mujer se marchó a vivir a Salamanca, Guanajuato, donde por una terrible enfermedad perdió la vida en el año 1973, donde por decisión de sus hijos fue sepultada por varios meses, según indican algunas versiones. Fue, según quienes vivieron en esa época, el propio padre Rosiles quien convenció a la familia de exhumarla y traerla de regreso a su querida iglesia, lo que fue concedido por sus parientes, quienes comenzaron los trámites. La sorpresa fue cuando al desenterrarla y abrir el féretro el cuerpo estaba intacto, incorrupto, solamente le había crecido el pelo, las uñas y los colmillos a desproporción de su fisonomía, por lo que la llamaron la mujer vampiro. Como lo tenían planeado, la trajeron al sur de Tamaulipas para ser depositada en el sótano de la iglesia, pero cuando el ataúd era trasladado en medio de la iglesia donde se oficiaba una misa en memoria de la benefactora mujer, este se les cayó a quienes lo llevaban en hombros, quedando al descubierto el cadáver. La imagen causó pánico a todos los que ahí estaban, quienes en estampida salieron corriendo. Por órdenes de Rosiles, el cuerpo se quedó en la iglesia, pero desde ese momento se desató el miedo en los residentes de la colonia Árbol Grande, quienes apenas caía la tarde se ocultaban en sus casas que cerraban con aldabas y candados, ya que se decía que la vampira salía por las noches levitando para deambular por esa zona. La histeria colectiva fue expandiéndose por toda la zona sur de Tamaulipas, llegando algunas voces a indicar que la mujer vampiro volaba sobre Ciudad Madero y Tampico de iglesia en iglesia.
que incluso en la parroquia San Judas Tadeo de la colonia Cascajal, los vecinos llegaron a capturarla, pero logró escapar. Infante Pacheco señala que las historias que se contaron sobre este caso causaron tal efecto que obligaron la presencia de Eduardo Matablanco, jefe de la policía preventiva y de personal de la 8ª zona militar, ya que los residentes intentaron incluso quemar la iglesia. Cuando las autoridades entraron a las catacumbas, no encontraron el cuerpo. Se dice que fue sacado por la noche y sepultado en el panteón de esa misma colonia. Otra versión es que el padre Rosiles lo escondió en la parte más oculta del sótano del lugar, y una más que sus parientes lo robaron para esconderlo en su casa. A ciencia cierta, no se sabe qué ocurrió con el cuerpo, mencionó la entrevistada, ya que llegaron a decir que incluso lo momificaron, pero nada de esas versiones son seguras. Muchos dicen que el cuerpo se levantó y anduvo penando, pero yo creo que la familia lo regresó a Salamanca para sepultarla en su tumba, de donde nunca tuvo que haber salido. Esta historia urbana se ha ido diluyendo en el tiempo y borrándose de la memoria de los residentes de ese sector, siendo pocos lo que recuerdan este pasaje, convirtiéndose ahora solo en una leyenda más de esta zona tamaulipeca. Tengo que contar los antecedentes para ponerlos en contexto. Todo empezó cuando estaba en la universidad y tomé una materia llamada El vampiro en la literatura. Básicamente, el objetivo de la clase era estudiar la figura del vampiro en relación a los eventos históricos de su época y cómo estos influían en la literatura de dicho género. Para nuestro examen final, nos encargaron desarrollar un tema o proyecto sobre lo aprendido en clase. Mi mejor amigo y yo tuvimos la idea de hacer una especie de anuncio clasificado en donde se solicitará a un vampiro. El anuncio decía más o menos lo siguiente: se busca vampiro real. Esta es una publicación seria. Si eres uno y puedes probarlo, por favor comunícate con nosotros. Por supuesto que nunca pensamos en contactar a Drácula o a ningún vampiro con esto. Nuestro objetivo era más bien medir el impacto que tendría dicho anuncio y estudiar la figura del vampiro actual mediante las personas que respondieran a él. Como queríamos que el anuncio tuviera un gran alcance, se nos ocurrió abrir una cuenta en el sitio Tumblr, y así comenzamos. Poco a poco la gente empezó a compartir nuestra publicación, que en un principio estaba en 2 idiomas, inglés y español. Nuestro pequeño experimento tuvo mucho más alcance del que nos hubiéramos imaginado. En unos días, se volvió viral y fue compartido por personas de todo el mundo. Muchas de ellas nos hicieron el favor de traducir el anuncio a su idioma natal, y es así como de repente se encontraba traducido en más de 20 idiomas. También nos sorprendió mucho que había personas que habían tomado el texto y lo habían impreso y pegado en sitios concurridos como universidades, estaciones de trenes, autobuses, bibliotecas, etc., junto con un enlace a nuestro blog. Nos imaginamos que quizás a la gente le parecía simpática esta idea, o muchos de ellos eran fanáticos de los vampiros. Diariamente nos llegaban correos de personas aportando ideas al proyecto, o vampiros, queriendo contactarnos, que resultaban ser en su mayoría chicos con una gran afición por estos seres de la noche, personas con fetiches extraños y algunos bromistas. Nuestro proyecto concluyó con éxito y una buena nota final, y poco a poco nos fuimos olvidando del blog, y en consecuencia, la gente también dejó de compartirlo y escribir. Acá termina la primera parte de la historia. Meses después, se estrenó en el cine la última película de Harry Potter, y como fan de la saga, tenía la costumbre de ir a la premier de todas las películas. En esta ocasión me acompañó una amiga, quien era más joven que yo y sus padres eran bastante estrictos con ella. De hecho, fue un gran logro que la dejaran ir, ya que las premieres siempre son a la medianoche, y estas películas duran aproximadamente 3 horas. Y en efecto, salimos del cine casi a las 4 de la mañana y los papás de mi amiga ya estaban bastante molestos.
Yo les iba a pedir de favor que me dieran un ride a mi casa, pero los vi con tan mala cara que no quise hacerlo. Y les dije que iban a pasar por mí, cosa que no era cierta, ya que yo contaba con ellos. Se me hizo fácil bajar al estacionamiento del centro comercial en el que está el cine y buscar el sitio de taxis, pero por la hora ya no había absolutamente nadie. Me empecé a preocupar por cómo iba a regresar a mi casa, ya que se me había descargado la batería y el centro comercial en donde me encontraba está en medio de una gran autopista. Es decir, no pasan camiones ni taxis vacíos y mucho menos a esa hora. En mi desesperación, pensé en salir del centro comercial y esperar que algún taxi milagrosamente pasara. Estuve ahí unos 5 minutos, ya bastante angustiada cuando de repente llegó un vehículo blanco que pensé era un taxi de sitio, ya que los taxis en mi ciudad son de dicho color. Aunque no tenía letreros de taxi, pero muchas veces están los llamados taxis ejecutivos, que son vehículos normales y, de hecho, un poco más de lujo. El chofer se detuvo a la entrada y me dijo, ¿usted me llamó, señorita? Mi primer pensamiento fue que quizás alguien que todavía estaba dentro del centro comercial había pedido ese taxi, pero que era mi oportunidad para regresarme a mi casa. Le dije rápidamente que sí, que yo lo había pedido y me acerqué al vehículo. Voy a hacer una aclaración importante sobre el chofer, ya que, como mujer joven, estoy al tanto del peligro que conlleva subirse al auto de un desconocido. De primera impresión, el chofer era un hombre bastante mayor, como de unos 70 y tantos, muy encorvado, pero de buen aspecto. Espero darme a entender con esto último. Se veía como una persona de buena posición económica por el aspecto de su ropa. Su piel era muy blanca y tenía el aspecto de un extranjero. Lo que me generó confianza fue principalmente que, debido a su edad, parecía una persona indefensa. ¿Qué me puede hacer un abuelito?, pensé. Pero seguido de este pensamiento, también hubo algo muy raro, una sensación casi hipnótica, que de pronto me incitó a subir sin cuestionarme ninguna otra cosa. Esto último lo recuerdo muy bien, porque ahora, varios años después que he podido pensar en esta historia con calma, me hace mucho ruido el hecho de que una fuerza extraña, como robándome la voluntad, me haya incitado a subir al taxi. ¿Qué hacía ahí, si parecía no haber nadie más que lo estuviera esperando? ¿Quién lo había pedido? Realmente era un taxi ejecutivo. Todo esto, por un momento, me pareció sin importancia. Cerré la puerta y le indiqué mi dirección al chofer. Iba nerviosa, pues ya era muy tarde, y seguramente me esperaba algún regaño de mi mamá, así que empecé a hacerle plática a este señor para relajarme un poco. ¿Y usted trabaja de noche o recién empieza?, pregunté. El chofer me respondió, no, yo ya voy de salida antes de que empiece a amanecer. Qué bueno, entonces ya va a descansar, le dije. Sí, tengo que descansar sin falta a esta hora. ¿Y por qué?, pregunté de nuevo. Entonces me dio una respuesta totalmente inesperada. Porque soy un vampiro, me dijo en un tono serio. En un principio me reí y pensé, qué viejito tan simpático, pero siguió hablando, con toda seriedad como si no se tratara de una broma. En un rato me voy a mi casa y cierro todo muy bien para que esté muy oscuro. Ahí descanso todo el día. En ese momento dejé de reírme porque ya no me parecía gracioso, sino incómodo. Lo que terminó por incomodarme aún más fue que cuando parábamos en algún semáforo, y con la luz de las lámparas de la calle, pude ver su rostro con mayor detalle por el retrovisor. Me impactó mucho el aspecto de sus dientes. Quizás esperen que les diga que tenía colmillos o algo así. Pero no, nada de eso. Tenía, hasta donde pude ver mientras abría la boca y hablaba, todos los dientes en su lugar. No le faltaba ninguno que fuera visible, pero sus dientes se encontraban en el peor aspecto que he visto. Se veían podridos, de color oscuro. Esto me asustó bastante, ya que cuando lo noté pensé que, a su edad, lo normal sería que le faltaran algunos dientes,
y suponiendo que los tenía todos por buena genética o algo así, era imposible que esos dientes en tan mal estado se mantuvieran allí. Mientras tanto, el chofer siguió contándome a detalle y con absoluta seriedad en su tono de voz que durante el día dormía y que su casa estaba adaptada para mantenerse oscura. Yo no podía dejar de pensar en lo extraño de toda esta situación y de pronto no supe qué más responderle. Él seguía hablando mientras yo trataba de mantenerme alerta y ponía atención al camino. No faltaba mucho para terminar el viaje. Me bajé algunas cuadras antes de llegar a mi casa, porque toda esta situación ya me tenía con los nervios de punta. Intentaba calmarme pensando que el viejito tenía un humor tan negro como sus dientes, y que seguramente se estaba dando la carcajada de su vida luego de que me bajé del carro. Ya en mi casa y dándole varias vueltas al asunto, de repente recordé ese anuncio de unos meses atrás. Se busca vampiro real. Esta es una publicación seria. Si eres uno y puedes probarlo, por favor comunícate con nosotros. Nunca más, en todo este tiempo tomando taxis, Uber y otros servicios de transporte, he vuelto a ver a ese señor, aunque tampoco estoy muy segura de querer volver a verlo. Llevo varios años dedicándome al volante de un taxi, y en este tiempo he sido testigo de eventos extraños. Circulando por las oscuras calles y carreteras durante las noches, uno se expone a presenciar sucesos incomprensibles. Entre todas esas experiencias, hay una que aún eriza mi piel al recordarla. Corría la década de los 90, una gélida noche casi a la 1 de la mañana. Navegaba por las desiertas calles de Tacuba en busca de pasajeros, un domingo que pronto se convertiría en lunes. La escarcha cubría las calles, y el silencio nocturno se veía interrumpido por el rugido del motor de mi taxi. Fue entonces cuando un hombre de aspecto inusual hizo señas para detenerme. Alto y delgado hasta límites perturbadores, envuelto en una gabardina negra, portando una bolsa de mano oscura. Sus ojos se ocultaron tras el brazo al recibir la iluminación de los faros. «Buenas noches. ¿Podría apagar la luz? Un fuerte dolor de cabeza me atormenta», suplicó con voz apagada. Mis instintos se alertaron, temiendo que quisiera sumirnos en la oscuridad con malas intenciones. Sin embargo, no tuve opción más que apagar la luz del taxi, manteniendo mi mirada fija en el retrovisor, cauteloso ante cualquier movimiento sospechoso. Me dirijo al Panteón Sanctorum. «¿Está familiarizado con la zona?», preguntó, revelando un semblante pálido y casi enfermizo. «Sí, conozco el lugar. Esta es mi área de trabajo», respondí, mientras la extraña conversación avanzaba. La noche fría se volvía más intensa, y sus palabras comenzaron a tejer una narrativa sorprendentemente detallada sobre eventos históricos. Cada referencia, cada fecha, se desplegaba con una precisión inquietante. No era un experto, pero su conocimiento superaba cualquier expectativa, detallando episodios que iban más allá de lo registrado en los libros de historia convencionales. A medida que avanzábamos, la temperatura dentro del taxi descendía, y un nerviosismo se apoderaba de mí. Al pasar cerca de la luz de un poste, intenté vislumbrar su rostro en el retrovisor, descubriendo arrugas que antes no estaban allí, pero lo que me heló la sangre fue la visión de colmillos alargados, como los de un vampiro, durante breves instantes. El suspenso creció con cada palabra, la oscuridad del taxi convirtiéndose en un testigo silencioso de mi desesperación. En la siguiente ráfaga de luz, los colmillos se extendieron como garras, y la verdad imposible se manifestó en la realidad distorsionada del retrovisor. Me asusté mucho, y más porque cuando traté de verlo nuevamente por el espejo, no pude hacerlo, y el asiento vacío. Sin embargo, lo que me llenó de terror es que aún lo escuchaba hablar desde el asiento trasero. Por instinto giré la cabeza para verlo, y sí, aún seguía ahí. «¿Por qué estás tan nervioso?», susurró, su aliento frío acariciando mi nuca. Me paralicé cuando escuché un sonido que todavía no puedo sacar de mi cabeza, el sonido de alguien salivando.
El sonido de una bestia babeando, saboreando su presa. En ese punto no sabía si acelerar más o de plano frenarme en seco. Por un instante pensé en salir del taxi y alejarme corriendo a toda velocidad, aunque también evalué la posibilidad de que eso me alcanzara y me hiciera daño. Estaba muy desesperado y no sabía qué hacer. ¿Tienes miedo? No, ¿por qué? No mientas, tú sabes bien lo que soy. Les juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Ya no fui capaz de responderle palabra alguna. Estaba temblando de miedo. Tienes suerte, porque esa porquería que llevas al frente te salvó. Tu Cristo no será siempre tu salvación. Su risa, desprovista de humanidad, se filtró como una maldición. Ningún Dios te puede salvar. La desesperación se apoderó de mí, el olor a putrefacción llenando la cabina, y el Cristo, moviéndose como si quisiese bajar de donde permanecía colgado. Cada palabra del vampiro se clavó en mi mente como una daga. Cada sombra se convirtió en un espectro que danzaba en la penumbra. ¿Por qué tiemblas? La pregunta resonó como el repiqueteo de un tambor funerario, mientras el Panteón Sanctorum se alzaba como un refugio ante la pesadilla. El terror se apoderó de mí mientras intentaba mantener la compostura. Sus palabras resonaban en mi mente, revelando una realidad más allá de lo comprensible. Mi Cristo colgado del retrovisor, aparentemente, había sido mi salvación. Al llegar al Panteón Sanctorum, lo dejé rápidamente, ignorando cualquier cortesía. Las noches subsiguientes, la presencia del terrorífico pasajero se desvaneció, pero la sensación de su acecho persistió. Consulté a mi suegra, buscando protección espiritual, y aunque al principio dudaba de su efectividad, desde entonces nunca más me crucé con este ser. Las historias se propagaron entre los taxistas locales, convirtiéndose en una leyenda urbana sobre un vampiro que surcaba los cielos cercanos al Panteón Sanctorum en las horas más oscuras de la madrugada. Aunque el miedo inicial ha disminuido, la memoria de aquella noche sigue acechándome como una sombra imborrable.